el canal de Telegram tenemos una guía de preguntas para Mateo, para que ustedes puedan desarrollarla. ¿Con qué propósito o cuál es el propósito de esta guía de preguntas? Muchas veces nos cuesta un poquito hacer reflexiones acerca de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado durante muchos años a leer la Biblia y aplicarla para mi problema, ¿cierto? Entonces, ay no, yo leo Mateo 16, Mateo 17, ¿y qué de eso le va a decir a mi problema? ¿Cierto? ¿Cómo me va a aportar a la situación que yo estoy viviendo en este momento? Entonces, así no debemos leer la palabra del Señor, ¿cierto? Debemos leer la palabra con base en qué me quiere enseñar Dios a través de esa situación, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en el canal de Telegram hay esta guía de preguntas para que ustedes puedan cada vez que lean un capítulo, si quieren, ¿cierto? No es obligatorio, es simplemente una guía para aquellas mujeres que de pronto no saben cómo hacerlo. Entonces, que lean el capítulo correspondiente y respondan las preguntas. Si ustedes ya son de las que saben tomar apuntes, de las que quieren escribir cosas, no tienen que ligarse a la guía de preguntas, ¿listo? Porque a veces nos sentimos como un poco frustradas y decimos, ay, no, pues yo quiero tomar mis apuntes, pero me siento mal si no contesto las preguntas. Entonces nosotras mismas nos ponemos como unas camisas de fuerza, ¿cierto? Que no deberíamos ponernos, sino es como una opción para quienes deseen hacerlo. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, ya hemos estudiado hasta Mateo capítulo 16. Hemos visto y hemos entendido que Mateo es un libro que fue escrito para quienes, a ver, hay que me respondan en el chat. ¿Para quiénes, cuáles eran los destinatarios de Mateo? ¿Cuáles eran los destinatarios de Mateo? ¿A quién se le escribió? Eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿cierto? A los que denominamos o se denominan judeocristianos. Entonces, Mateo llega a escribir esta carta con el propósito exactamente de presentarles lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, por eso en Mateo encontramos el propósito de Mateo, perdón, era presentarle al Mesías, a Jesús como el Mesías prometido. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que a lo largo de todo el Evangelio, miren que a lo largo de todo el Evangelio de Jesucristo, según Mateo, encontramos siempre algo que dice, y para que se cumpliera la escritura, y para que fuera lo que la escritura decía, y así se cumplió la escritura. Inclusive desde el capítulo 1, capítulo 2, vemos como a lo largo de la vida de Jesús, los recorridos inclusive que hacía, primero era José llevando al bebé de un lado para otro, después Jesús creció y él ya se movía de un lado para otro, pero siempre los movimientos, los recorridos que hacía era para que se cumpliera la escritura, ¿sí? Entonces, Mateo es ese escritor que dice, bueno, hay que traerle el Antiguo Testamento, hay que presentarle el Antiguo Testamento a estos judíos y hay que mostrarles cómo este Jesús es el Mesías prometido y le da cumplimiento a las profecías dadas en el Antiguo Testamento. También es importante recordar que Mateo no fue el primer escritor del Evangelio de Jesucristo. El primer escritor, el primer personaje que escribió una carta del Nuevo Testamento fue Pablo y fue Primera de Tesalonicenses. Es decir, que el orden que nosotros encontramos en la Biblia simplemente fue un orden que se le dio desde la tradición, ¿cierto? Para darle como, no sé, creo yo que como más fácil lectura, como más fácil entendimiento y como irlos organizando de esta manera, ¿cierto? Pero no es que se haya escrito en ese orden, ¿listo? Y también el primer escritor del Evangelio según de Jesucristo, perdón, fue Marcos, ¿listo? Fue Marcos. Entonces, de Marcos, ¿cierto? Como que se desprenden el resto de los escritores del Evangelio, ¿listo? Aunque para que tengamos muy presente lo siguiente, estos escritores del Evangelio muy influenciados por toda la corriente paulina, ¿sí?
Porque como las primeras cartas que se escribieron fueron escritas por Pablo, entonces todos los demás escritores sí o sí pues tenían como referente las cartas paulinas. Entonces también es bien interesante tener eso presente. Entonces, bueno, hemos visto los recorridos, terminamos entonces con el capítulo 16 la semana pasada, donde hablábamos acerca de que quiénes eran los que pedían señales, ¿cierto? Y cómo ese pedir señal no debería aplicarse a nosotras, porque yo creo que ninguna de nosotras queremos ser llamadas ni adúlteras, ni incrédulas, ni nada de eso, porque eran quienes los que pedían las señales, los que no creían en Dios, ¿sí? Tanto que en algunos de los escritos encontramos que Jesús dice, ustedes demandan señal y hasta hay un momento donde Jesús les pregunta, bueno, ¿y el bautismo de Juan de qué era? Cuando le pidieron pues que le diera, que les dijera que él de dónde venía y todo eso. Y él decía, bueno, yo les hago una pregunta. Y ellos al mismo pensaron, no, pues si decimos que del cielo, nos va a decir que entonces, ¿por qué no lo creímos? Y si decimos que de los hombres, entonces nos van a, todo el pueblo entonces va a decir, y entonces, ¿cierto? Entonces Jesús les dice, entonces yo tampoco les voy a decir cómo hago esto. Entonces, esto fue lo que pasó entonces en el capítulo 17. Ahí hay una parte muy bonita que también dice acerca de la levadura, ¿cierto? Y yo no recuerdo bien. ¿Yo expliqué todo el capítulo 16 o yo llegué hasta el 15? Creo que sí expliqué el 16, ¿cierto? Ustedes ahí que tienen en sus apuntes. Porque bueno, igual aquí estamos haciendo un recorderis de lo que estaba diciendo. Pero me gusta mucho hasta el 15. Sí, yo también aquí leyéndolo, yo dije, no, yo creo que llegué hasta el 15. Entonces, me gusta mucho que hay una parte aquí de la levadura de los fariseos. Entonces llegan y Jesús le dice, bueno, no, no vayan a comer de la levadura de los fariseos, ¿cierto? Guárdense de eso. Y inmediatamente la humanidad de los discípulos es, bueno, seguramente nos dice porque pues no hay comida, ¿cierto? Pero Jesús les dice como que, ¡ay, estos muchachos! Estos muchachos son tremendos, ¿cierto? Entonces les dice, pero ¿cómo que están pensando en el tema de comida? No vienen de ver cómo se multiplicaron unos panes y unos peces, y no solamente en una ocasión, sino en dos ocasiones. Entonces les dice, no. Ustedes no se acuerdan de eso, yo no estoy hablando de la comida, yo no estoy hablando de el sostenimiento, que eso era lo que se presentaba constantemente. Miren lo que pasaba en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, el versículo 25 en adelante, no es el cuerpo más que el vestido, no es el cuerpo más que el alimento. Entonces siempre, claro, había una necesidad, unas necesidades que suplir, que era el sostenimiento del cuerpo, ¿cierto? Era la alimentación, era el abrigo. Entonces, por eso constantemente como que pensaban que estaba refiriéndose a algo de esa manera, ¿cierto? Y eso entonces, perdón, se aplica mucho a lo que nosotros nos pasa y como leemos la Biblia. Entonces leemos la Biblia, ay, es porque eso me sirve a mi necesidad. No, es que eso, ¿cierto? Entonces como que pensamos que siempre está en pro de lo que yo estoy pasando, de lo que yo estoy necesitando. Pero no podemos ver o nos cuesta ver que Él nos está llevando a una transformación de vida, no solo en este momento en específico. Entonces allí lo que les quería decir era que se guardaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de sus enseñanzas, ¿sí? Y luego viene entonces la confesión de Pedro, que le preguntan, bueno, y Jesús hace como la pregunta, ¿qué están diciendo los hombres de mí? ¿Sí? Jesús sabía que estaban diciendo los hombres de él, pero él quería conocerlo de parte de sus discípulos. Entonces ellos responden, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces miren que los judíos que estaban escuchando acerca de Jesús lo estaban referenciando como quién, como un profeta. Para los judíos él no era Jesús, para los judíos él no era el Mesías.
porque todavía los judíos no podían entender cómo ese Mesías que tenía que venirlos a rescatar de la destrucción, o sea, ellos estaban esperando a alguien que los libertara, ¿cierto? De la opresión. Y como uno que nació en un pesebre, o sea, ¿de dónde va a sacar el ejército? ¿De dónde va a sacar las armas de guerra para entonces defendernos de esta situación? Entonces, después les pregunta, bueno, ellos dicen eso, pero ustedes que están conmigo, que han caminado conmigo, que me han conocido, que han estado cerca de mí, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, estoy leyendo Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, de ese texto hemos sacado una infinidad de significados y de que, ay, entonces Pedro, el padre de la iglesia, y es, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Realmente lo que ahí estaba haciendo Jesús era dando una profecía, ¿cierto? Que se cumplió en Hechos. Porque si nosotros nos vamos a Hechos, vemos cómo la iglesia empezó después de la misión, ¿cierto? Entonces, se le da la misión a los discípulos esperan en Jerusalén en el aposento alto para que se derrame el Espíritu Santo, como les había ordenado Jesús. Entonces allí reciben el Espíritu Santo, Pedro da el primer discurso y ya empieza como el surgimiento de la iglesia con los nuevos creyentes, ¿cierto? Y Pedro está allí para direccionar y para encabezarla. Entonces las palabras de Jesús cuando le dicen, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? No es que Pedro sea el padre de la iglesia, no, es que Pedro, ¿cierto? Fue uno de los que estaba allí, que fue entregada la misión y sobre todo lo que estaban pues pasando en ese momento y lo que venía y lo que iba a pasar, que era la muerte, sacrificio, resurrección de Jesucristo, pues ese era el mensaje que se iba a comenzar a transmitir. ¿Listo? Entonces, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en la cielo. Entonces, allí Jesús todavía continuaba diciendo que no era tiempo de que se supiera que Él era Jesús, que todavía no había llegado el momento. Ustedes ven también cómo a lo largo de los capítulos de Mateo, siempre como que Jesús les dice, no digan a nadie, no digan a nadie. Inclusive hay una parte donde él sana a unos leprosos y lo que les manda es a cumplir la ley de Moisés, ¿cierto? Porque habían unos ritos que en el Antiguo Testamento se tenían que hacer para cumplir la ley, entonces si eran leprosos tenían que hacer algunas cosas. Entonces les dice, no vayan y digan que fui yo, simplemente vayan y hagan, pero usted sabe que la gente no obedece. Entonces todo el mundo decía, era Jesús el que nos sanaba. Entonces desde ahí, desde ese momento, capítulo 16, ¿cierto? Comienza Jesús a anunciar su muerte, a decir, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahí fue cuando pasa lo de Pedro, que Pedro le dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? No lo hagas. Y que le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces no es que Pedro tuviera a Satanás dentro de él, no es que estuviera no. Es que simplemente fue la expresión que hizo, ¿cierto? Muy parecida a lo que pasó en el momento del desierto, en la tentación, cuando ayunó 40 días, que se le arrimó a hacerle algunas consideraciones, ofrecerle algunas consideraciones y tuvo que apartarlo de él. Entonces eso es lo que estaba pasando, ¿sí? Apártate de mí porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Listo? Y menciona algo muy bonito que a veces nos cuesta entender y es lo siguiente, versículo 25.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Entonces ahí dice, viene Jesús, viene mi Padre con sus ángeles y pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Entonces, cuando habla acerca de perder la vida, es todo lo que nos encontramos en las cartas paulinas. Entonces, por ejemplo, Gálatas. Gálatas dice, antes y todo lo que éramos quedó en el pasado. He aquí todo es hecho nuevo. Ya no conocemos a nadie según la carne, ¿sí? Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, él no habla acerca de morir, yo muero físicamente, sino de morir a mi pasado para tener una nueva vida, perder lo que supuestamente yo consideraba vida y ganar una nueva vida en Cristo, ¿cierto? Bueno, ya entonces entramos a, si de pronto les va surgiendo alguna duda, alguna pregunta, me dicen, ¿listo? Ya entonces entramos a Mateo capítulo 18, cuando nos habla acerca de, no, perdón, 17, Mateo 17. Entonces, ustedes empiezan a ver cómo para algunas cosas en particulares habían unos discípulos determinados. Él no se llevaba siempre a los 12 discípulos, ¿sí? Él siempre para algunas situaciones, algunas cosas, cogía a algunos discípulos determinados y en este momento entonces él se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y se transfigura delante de ellos tres. Mientras él está allí, ¿sí? Mientras él está allí, en esa transfiguración con estos tres discípulos, el resto de los discípulos se quedó en donde estaban, ¿sí? Entonces, ellos se apartaron y el resto de discípulos se quedan, ¿sí? Entonces, allí ellos se van a un monte alto y se les aparece entonces Moisés, Elías y una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces se menciona el tema de Elías. Ay, ¿y quién era ese Elías que había de venir? Entonces decían, no, es que Elías ya vino y era Juan el Bautista, ¿sí? Porque estaban esperando al Elías. Y dije, ¿cuál es el Elías? No, Juan el Bautista era el Elías. Entonces aquí se presenta algo bien interesante y es que los discípulos no pudieron sanar a un lunático, lo menciona aquí. Los discípulos no pudieron sanar a un lunático por la poca fe que en ellos había, por la poca fe que en ellos había. Entonces, recordemos, está Jesús en el monte transfigurándose con Pedro, Jacobo y Juan, y abajo se quedaron el resto de los discípulos, ¿sí? Intentando sacar el demonio. ¿Qué pasó? Si a ellos se les había dado la autoridad, ¿sí? A ellos ya se les había, cuando a ellos se les misionó, que fue como en el capítulo 11, 12, si no estoy mal, que ya los manda a la misión, no, perdón, en el capítulo 10, fue en el capítulo 10, en ese momento a ellos se les da una autoridad y ellos ya tenían autoridad dada por Dios, dada por Jesús de poder hacer ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? Ahí dicen, ¿por qué entonces tus discípulos no pudieron hacerlo? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando hay un poco de confusión, porque aquí dice, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, cuando ustedes escuchan, pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿a qué piensan ustedes que hace referencia? Allí escríbanme en el chat. A ver, ¿qué dicen ustedes? La incredulidad. Exactamente. Regáleme un segundito que se me paró la lavadora. Listo.
mucha gente pensaba que eran los demonios. Ah, no, es que los demonios solamente salen con oración y ayuno. Te llega una persona endemoniada, conocen a una persona endemoniada, entonces no, ayuno y oración porque solamente el demonio sale con oración y ayuno. A lo que hacía referencia es a eso, a que era la falta de fe, ¿cierto? La falta de fe. En ese momento entonces Jesús expresa, ¿por qué ustedes no lo hicieron? Porque no fueron hombres de fe. Y eran los discípulos, ¿cierto? Entonces eran los discípulos los que estaban faltos de fe. Y si nosotros vemos a lo largo de todo este evangelio, vemos como constantemente Jesús les está diciendo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Entonces miren que aunque nosotras decimos, ay, somos temerosas de Dios, estudiamos la Biblia, conocemos de Dios, uy, a veces nos falta bastante fe, nos falta bastante fe. Entonces, a eso hacía referencia. Jesús entonces anuncia otra vez su muerte, anuncia su resurrección, anuncia lo que va a pasar y después pasa algo acerca de los impuestos que tenían que pagar y allí también ocurre algo muy bonito, me pareció a mí, y es que sacan de un pez lo que hay que pagar al tributo. O sea, ni siquiera sacan del pez para ellos mismos alimentarse, sino que sacan del pez las responsabilidades que tienen que cubrir. Y eso me parece muy bonito porque, miren, eran hombres que se dedicaban a qué? A anunciar la palabra, a predicar la palabra, que no hacían otra cosa. El trabajo de Jesús y de estos hombres era recorrer a pie todas las ciudades, ¿cierto? Que los rodeaban, todos los lugares, y ellos vivían de lo que la gente le daba, de lo que la gente les entregaba. Entonces, para que no faltaran a su responsabilidad tributaria, entonces hay una provisión. Y eso es muy bonito que nosotros lo aprendamos. Nosotros, ay, qué rico sí, que el Señor nos dé el alimento, qué rico que el Señor nos dé el vestido, que esto, que lo otro, y nuestras responsabilidades legales, ¿cierto? Y nuestras responsabilidades tributarias, y lo que nosotros tenemos que suplir, y para pagarle al que le debemos, a la empresa financiera que le debemos. Entonces hay que también tener conciencia de que como hijas de Dios tenemos que ser muy correctas en todo lo que concierne a la economía. ¿Listo? Entonces allí termina Mateo capítulo 17. Pero quiero agregar esta parte que aquí la anoté. Dios proveyó para pagar y Pedro fue diligente en lo que Jesús le ordenó. Miren que Dios se proveyó para pagar, pero le dijo, ve y coge el primer pez y saca la moneda. Si no hubiera habido un Pedro diligente, entonces quizás esa moneda se hubiera perdido. Entonces sí hay que ser diligente. Y les quiero agregar esto otro, que yo he escuchado mucho. Es verdad que Dios capacita, es verdad que Dios nos llama a personas capacitadas para que hagan esas misiones, pero ojo, Dios tampoco llama a personas desocupadas. Y eso lo podemos ver claramente a lo largo de estos llamamientos de los discípulos. Cuando Jesús llamó a Juan, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, ¿qué estaban haciendo? Unos estaban limpiando las redes y los otros lo estaban remendando, no estaban desocupados. Y cuando llamó a Mateo, ¿qué estaba haciendo? Trabajando con diligencia en el banco de los tributos. No estaba desocupado. Entonces a veces somos muy lindas cuando decimos es que Dios llama a cualquiera, el tema es tener un corazón dispuesto. No, porque si nos vamos a Proverbios también vemos como en Proverbios vemos que la pereza y el perezoso es, mejor dicho, a metros. Lo que Dios sí hace es llamar a diligentes, ¿sí? A personas diligentes, es decir, a personas que han entendido la responsabilidad de cumplir con un trabajo, que son responsables en su caminar, que son responsables en su andar. ¿Ustedes por qué creen que en Mateo, en la parábola de los talentos, en la explicación, al que tuvo 5 se le entregó 5, al que tuvo 2 se le entregó 2 y al que tuvo 1 se le entregó 1?
El que tuvo 5 con diligencia trabajó, el que tuvo 2 con diligencia trabajó, pero el que tuvo 1 no trabajó, no fue diligente, porque ni siquiera llevó, como dice, hubieras por lo menos ido y llevar el talento a una casa para que diera intereses, pero ni eso hiciste, lo escondiste. O sea que Dios no trabaja con los que no hacen nada, no hacen nada. Entonces, esa es una gran enseñanza, ¿cierto? Una gran enseñanza respecto a eso. Y claro que por supuesto que claro que yes. Ser ama de casa es un trabajo y eso lo he explicado bastante en muchas ocasiones. Eh, hay un texto muy bonito en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 el versículo 6 en adelante, donde habla acerca de trabajar con diligencia. Y allí dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, se los he referenciado mucho, inclusive a las amas de casa. Ay, no, que es que aquí esto es horrible y qué pereza ser ama de casa y quién quita que eres tú la que está cortando la bendición para tu hogar. Porque tú estás allí frustrada, amargada, maluca, no estás haciendo con diligencia lo que te corresponde hacer y estás cortando la bendición. Uno nunca sabe. El que no quiere trabajar, que no coma tampoco, dice su palabra. Entonces, sea donde sea que estemos, se los he dicho, cambiando pañales de bebés o cambiando pañales grandes de personas grandes, hay que hacerlo con diligencia. En estos días estábamos hablando con mi esposo de una situación que se estaba presentando a un trabajador. Entonces él decía, miren, él ya tan mayor y todavía luchando con ese tema de su trabajo. Entonces yo le decía, amor, es que todos dentro de nuestro trabajo tenemos algo con que nos cuesta un poquito, que nos cuesta un poquito. Entonces yo le decía, por ejemplo, en su trabajo, ¿qué es lo que más le cuesta? Entonces mi esposo decía, bueno, quizás pueda hacer la ida al baño con mi papá. Entonces, como el papá tiene Parkinson, hay que hacerle todo al papá, ¿cierto? Entonces uno puede a veces, uno dice, ay no, pero su esposo está trabajando cuidando a los papás. Sí, es el trabajo. Y él les hace el desayuno y les hace la comida, les ayuda con la de las medicinas y los baña y eso y lo otro. Y eso es un trabajo. Y si no lo hace con diligencia, pues tampoco va a comer. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a ver el trabajo solamente como la persona que tiene un horario que cumplir, que tiene que ir a una empresa, estamos haciéndolo mal porque todas tenemos un trabajo que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Entonces, de pronto el ejemplo es un poco ambiguo, pero espero que les haya servido para que ustedes entiendan que en lo que sea que estemos haciendo hay que hacerlo para Dios. También lo dice su palabra. Sea lo que sea que hagas, sea lo que seas que hables, hazlo para cómo, hazlo para el Señor, dice su palabra. Entonces luego allí se acaba Mateo capítulo 17 y comienza capítulo 18 de Mateo con una disputa. Entonces le dicen, bueno, ¿y quién va a ser el mayor en el reino? Y me parece muy curioso que los discípulos sigan con la misma pregunta cuando Jesús a lo largo de sus enseñanzas y del recorrido que ha tenido con ellos ya se los había dicho. Recordemos que Mateo capítulo 5, si no estoy mal, o venga aquí, confirmámoslo de una vez, les dice, y es que el que guarde a Mateo capítulo 4, no, 5, sí. Mateo capítulo 5, el versículo 19, dice, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. También había presentado la situación de la mamá de estos dos chicos, de los hijos de Zebedeo. Entonces miren que ahí también el Jesús ya había dado la enseñanza de quién iba a ser el grande, pero estos discípulos insisten en quién va a ser grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está buscando ser grande. El ser humano siempre está buscando la grandeza, el ser humano siempre está buscando ser el mejor. Entonces aquí, ahí ya Jesús pone como referencia es ser como niños,
ser como niños. Entonces, la enseñanza en ocasiones fue ser siervos, ¿cierto? Y también ser como niños. Y ahí dice que hay del que haga tropezar a alguno de estos niños, que mejor le hubiera sido, mejor dicho, no nacer. Sí sirvió como piedra de tropiezo. Y por eso dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácala. Y estaba escuchando una conversación, yo creo que ya se los comenté, sobre un nuevo libro que sacó Ana Ávila, que habla sobre lo que contempla se transforma. Y en la conversación estaba diciendo, hoy nuestros ojos son ocasión de caer, porque solo estamos viendo redes sociales. Pero ¿quién se quiere sacar el ojo? Nadie se va a sacar el ojo para dejar de ver las redes sociales. Entonces, ahí habla acerca de que los tropiezos no solamente hoy, actualmente no solamente vienen por personas, sino por situaciones, hábitos que permitimos. Ahora, Angie pregunta, ¿es bueno o no es bueno buscar la grandeza? Respecto de lo que tú consideres grandeza, no es tanto es bueno o no buscar la grandeza, sino qué tan bueno es el concepto que yo tengo de grandeza, ¿sí? O sea, para mí, ¿qué significa grandeza? ¿Cuál es ese concepto que para mí define la grandeza? Porque si yo defino la grandeza, ¿cierto? Al ver a una mujer que quizás está en un puesto ejecutivo, que quizás tenga su empresa, quizás tenga su economía, entonces yo estoy definiendo en términos de grandeza el tener, el poseer un rango, una posición. Entonces ahí sí yo me tengo que preguntar, bueno, ¿será que esa es la grandeza de la que Dios me habla o me enseña? Entonces lo primero es que yo tengo que definir cuál es mi concepto de grandeza. Y si mi concepto de grandeza está ligado con lo que dice la palabra del Señor, que el que quiera ser grande aprenda a servir, ¿sí? Entonces, o aprenda a ser como un niño. Entonces ahí es la respuesta, es como desde esa perspectiva. ¿Listo? Entonces luego tenemos acá en el capítulo 18, esa pregunta, las ocasiones de caer, la parábola de la oveja perdida, ¿sí? Que hace referencia a que, bueno, si se pierde una oveja, ¿qué hace? El pastor inmediatamente va por ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene a sus 99 allí seguras, pero la que se perdió hay que irla a buscar porque el pastor no quiere que nadie se le pierda. Y dice entonces, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. O sea, que los que hemos conocido del Señor, que los que hemos iniciado a caminar con el Señor, no es la voluntad de Dios que nos perdamos. Por el contrario, su palabra dice que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Listo? También habla acerca del perdón, que es un tema que da para un mes de aprendizaje y enseñanza, si no es que toda la vida. Pero habla acerca de cómo necesitamos perdonar, ¿sí? A quienes están a nuestro alrededor. Y no solamente a nuestros enemigos, porque desde el Antiguo Testamento se pensaba, o desde la ley, era solamente perdonar al enemigo, ¿sí? Pero aquí Jesús viene y dice, no es solamente perdonar al enemigo, es perdonar a tu hermano, es perdonar a quien está cerca de ti. Y aquí entra una situación que nosotras hemos tergiversado mucho y es la siguiente. Siempre por lo general pasa en casos de infidelidad. Entonces la persona que vive infidelidad piensa que el perdón implica quedarse con esa persona. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo lo puedo perdonar? ¿Por qué la pregunta? Porque es cómo yo lo puedo perdonar y seguir con él. Entonces hemos pensado siempre que el perdón hace énfasis en que yo perdono, pero me tengo que quedar. Y eso no es así. Eso no es así. Y más en un tema de infidelidad. Ahora, yo no estoy diciendo que perdone y ya todo el mundo se separe. No. Pero sí hago énfasis sobre todo en este tema de la infidelidad, porque es una de las causales, o no, no es una, es
la causal de divorcio aprobado por Dios, ¿cierto? La infidelidad es la causal de divorcio aprobado por Dios. Pero entonces, claro, como nosotros pensamos en términos de perdonar, yo necesito perdonarle, pero es que yo no me quiero quedar. Entonces, por eso condicionas el perdón, ¿sí? Entonces, cuando ya no son temas de infidelidad, ¿sí? Sino que son otros temas, puede ser una discusión entre hermanas, entre familias, entre trabajadores. Entonces, todo eso, alguien empezó a compartir la pizarra. Acá. A ver, listo. Entonces, todo eso afecta el tema del perdón. ¿Listo? Pero lo que Dios realmente desea es que nosotras aprendamos a perdonar de cómo necesitamos perdonar. Entonces, aquí entra una enseñanza acerca de que los reinos de los cielos es semejante a un rey que no quiso hacer cuentas, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces no es que sean dos enseñanzas desligadas. No es que, ay, aquí me está diciendo cómo debo perdonar y luego viene otra enseñanza de los deudores. No, esta enseñanza de los deudores profundiza lo que acaba de decir que hay que perdonar. ¿Cierto? Entonces no es que sean enseñanzas separadas. Entonces aquí dice, versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Por qué? ¿Cuál es la referencia o cuál es la explicación? Que Jesús murió por ti. Tú y yo éramos pecadores, no teníamos futuro. Nuestro veredicto era muerte. Y eso es algo que estamos viendo en la clase con las chicas que habíamos empezado ya hace meses atrás, del tema de la justificación por la fe. Entonces, nosotras fuimos justificadas porque creímos y esa justificación nos declaró libres y ese declarar libre es que todo lo que nosotros teníamos de pecado se va, se fue, se borró, no existe. Entonces, lo que quiere decir esta enseñanza de los deudores es, Jesús murió para el perdón de tus pecados. Tú fuiste perdonada, no hay nada que esté en tu cuenta, por así decirlo. ¿Y cómo es que tú, que fuiste perdonada a precio de sangre preciosa, no eres capaz de perdonar a tu hermano que te hizo algo? Esa es la enseñanza, ¿cierto? A eso hace referencia esta enseñanza de los deudores. Entonces, por eso es que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hicieron con ese siervo malvado? Primero, pues lo llamaron siervo malvado porque no quiso perdonar. Segundo, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si el Señor te entregara a ti y me entregara a mí para pagar lo que debemos, ¿cómo lo vamos a pagar? Si el precio era la sangre de Cristo, no tenemos cómo pagarlo. Entonces, por eso está diciendo, si hice esto contigo, ¿cómo es que tú no vas a perdonar al otro? Y por eso a lo largo de todo lo que vemos de las enseñanzas del perdón, vemos cómo Jesús, la enseñanza siempre es, si tú no perdonas, tu Padre no te perdona. Inclusive Mateo capítulo 6, donde habla acerca de la enseñanza de la oración, cómo debemos orar, dice, y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofendemos, a quienes nos ofenden. Entonces, si yo no perdono a quien me ofende, ¿cómo le voy a pedir que el Señor me perdone a mí? Entonces, por eso el tema del perdón es un tema muy profundo que no solamente es te perdono y me quedo contigo aquí. Así yo